Bueno, vamos a seguir analizando el discurso del presidente del Estado, pero estamos acompañados de grandes amigos de esta casa televisiva. Mandamos un cordial saludo a Carlos Saavedra, analista hasta Tarija, y también a José Peralta, politólogo en Santa Cruz. Carlos, José, buenos días, bienvenidos como siempre a RTP. Buenos días, Irving, José Orlando, un gusto. Bueno, ahí está. Vamos a analizar con ambos este discurso que ha brindado ayer el presidente, que ha tenido un informe económico y de todas las áreas que maneja el Estado, pero también se ha referido al tema político y a los enemigos, inclusive ha individualizado a quienes están atacando lamentablemente la gestión de gobierno. Carlos, a ver, en líneas generales, ¿cuál es el parecer que tienes acerca del discurso presidencial de ayer? Bueno, hay bien dos ejes fundamentales los que se han abordado, ¿no? Un eje vinculado a la gestión, con una estrecha mirada de lo que económicamente está pasando en Bolivia, ¿no? El presidente ha hecho primero una valoración de un contexto internacional que es bastante complejo, y en ese contexto internacional ha situado cuál es la ubicación, cuál es en este momento la misma situación de Bolivia, ¿no? En esa lógica se ha planteado, y el mensaje ha sido claro: no estamos para nada en una época de bonanza, ¿no? Pero tampoco estamos en la peor de las crisis, ¿no? Sí hay varios desafíos que la economía debe enfrentar. Sin embargo, en ese contexto, Bolivia ha logrado, después de lo que pasó el 2020 con la crisis multidimensional generada por el COVID, generada por todo todos los conflictos políticos que hubo desde el 2019, ha generado una cierta estabilidad, ¿no? Entonces, el primer mensaje ha sido decir, bueno, ante este contexto, ¿no? Hay una cierta estabilidad, y creo que ese es uno de los desafíos fundamentales del presidente Arce. Luis Arce, como político, va a tener viabilidad en 2025 si la economía se mantiene estable y si puede mostrar síntomas de mayor recuperación. Ese uno de los primeros ejes. Y el segundo eje, definitivamente, como usted lo mencionaba, estrictamente político. ¿Y qué es lo que ha precedido este informe de gestión? Lo que ha precedido este informe de gestión ha sido la elección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. ¿Y cómo se ha dado esta elección? A partir de un pacto entre Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, Creemos de Luis Fernando Camacho, y el ala evista del movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que indica este pacto? Que seguramente van a haber negros nubarrones sobre la gobernabilidad del gobierno, ¿no? Esta alianza que ha surgido para la reproducción del poder en senadores de Andrónico Rodríguez definitivamente es el precedente político de lo que vamos a vivir en el 2024. Entonces yo diría que a grandes rasgos esos han sido los dos mensajes, ¿no? En términos de gestión, ¿no? El desafío es estabilidad, y la apuesta que tiene el presidente es la industrialización. También creo que se lo va a juzgar por eso cuando termine su gestión, cuánto se ha avanzado, especialmente en el litio. Yo diría que es la gran apuesta que tiene en este momento el Estado boliviano. Y en términos de gobernabilidad, cómo puede sortear esta triple alianza que hoy seguramente va a empezar a operar para generar y dinamitar el camino de gestión del presidente Arce. Perfecto, Carlos. A ver, José, a tiempo de saludarte, ¿cuál es tu apreciación acerca del discurso presidencial? Pues evidentemente hay un factor que creo que es de lo que hablaba Carlos, el segundo, el tema político, ¿no? Y es la cuestión de la figura, creo yo, del gobierno dividido en este momento en el Senado. Y eso me parece que le preocupa y lo ocupa bastante al mismo tiempo al presidente Arce. Ayer sus alusiones, sus interpelaciones, sus querellas, principalmente fueron contra Evo Morales. Le mandó más de un mensaje, ¿no? Mesiánico, que boicotea, etcétera, etcétera. Por tanto, es complicado, creo, el panorama para la próxima gestión, y ya lo que empieza esta gestión es del 8 de noviembre para el gobierno de Arce, porque en el Senado no tiene la mayoría.
se ha demostrado de que en Bolivia la política, digamos, es pragmática. Los principios ideológicos, todo eso, quedan de lado y ahorita lo que prima es el pragmatismo de cómo desde el Senado se lo va a hacer oposición ya entre los evistas, con Comunidad Ciudadana y con Creemos, en función de una oposición, digamos, que se proyecta también a 2025. O sea, no es que estén unidos ni que la situación ideológicamente algo, no, es un fin práctico, ser oposición al gobierno de Arce. Y de alguna forma, lo que dice Arce de alguna forma tiene razón, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que más le conviene a estas tres fuerzas? Que evidentemente a Arce no le vaya bien porque están con aspiraciones de volver a de proyectarse. Por tanto, aquí se ve la política desnuda, ¿no? Y el mensaje de Arce, obviamente, creo yo, eso fue lo que percibí, es muy preocupado en ese sentido. Claro, la parte económica, el relato y todo lo que ha dicho, ¿no? Y lo que ha programado también para lo que viene. Y plantearse como el presidente de la industrialización, creo que hay más de 100 empresas que él está trabajando del Estado, pero no sabemos si son rentables o no, eso es los economistas o los que conocen mejor esto, pero a grandes rasgos lo que yo veo que el tema aquí es la cuestión del gobierno dividido y lo que el presidente Arce, en este momento, a diferencia de Evo, de las anteriores gestiones, ya no va a tener la posibilidad de desplegarse y de mantener un mandato y de que en el Parlamento se apruebe. Mire usted, con esto termino, lo que están haciendo los alcaldes, no sé cuántos alcaldes han viajado a La Paz ya para demandar para que se apruebe ese presupuesto. El tema de los mineros, que seguramente el día lunes van a volver a marchar, no sé, pero hay diferentes sectores que de cierta forma se están movilizando y están a la espera de recursos económicos, en el caso de los alcaldes, y que el presidente va a tener dificultades en la asamblea, los senadores principalmente. Bueno, gracias, José. A ver, Carlos, tomando en cuenta algunas cosas que ha mencionado José, me parece importante esta reunión que va a tener el presidente el lunes con los cooperativistas mineros, tomando en cuenta de que acá en la sede de gobierno muchas personas han repudiado el actuar prepotente, malcriado que tienen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que a estos sectores los ha hecho crecer el gobierno de Evo Morales, ¿no? Les ha dado mucho poder, los ha beneficiado de diferentes formas y claro, ellos han aprovechado, y no solamente ellos, sino también empresarios chinos, empresarios colombianos han aprovechado esto y claro, se benefician con todas las facilidades que hoy tienen los cooperativistas mineros. Va a ser una reunión muy dura porque por un lado está la gente, por ejemplo de Ribera Alta, que ha pedido que salgan ya los mineros cooperativistas de esta región porque inclusive se los ha culpado a ellos de los incendios que en este momento se tienen en este lugar. ¿Qué apreciación tienes, Carlos, con referencia a este tema? Bueno, a ver, lo de los cooperativistas mineros en particular me parece, y voy a usar un término por ahí muy fuerte, que es impresentable, ¿no? Yo creo que las demandas que tienen son, como se dice coloquialmente, jaladas de los pelos. No quieren pagar impuestos, quieren entrar a áreas protegidas, seguramente van a pedir que puedan tener importación libre de mercurio. No tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que ellos no representan, digamos, a las organizaciones sociales que hacen, digamos, parte del juego de poder que está presente en Bolivia, ¿no? Yo creo que ellos representan intereses económicos muy particulares. Pero a lo que quiero ir con este tema es que el gobierno de Luis Arce va a tener que moverse políticamente en tres grandes segmentos, ¿no? Con tres grandes segmentos. Uno, la oposición tradicional, ¿no? Comunidad ciudadana, definitivamente Creemos y otros sectores de oposición tradicional. El segundo, el alevista, que desde adentro del movimiento al socialismo va a generar trabas, va a generar problemas, va a generar conflictos. Y el tercero es la relación que tenga Luis Arce con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales. Yo no pondría a los mineros ahí porque yo los veo como un grupo de interés económico, extractivista, que tienen otra lógica, pero sí ahí va a estar la relación que tenga Arce, que hoy lo hace fuerte políticamente, porque tiene buena relación con la COP, porque tiene buena relación con la CSUCB, porque tiene buena relación con las Bartolinas, porque tiene buena relación con los interculturales, ¿no? Entonces yo creo que el escenario de gobernabilidad del presidente Arce tiene estos tres ejes, y uno de ellos son las organizaciones sociales, no necesariamente estos mineros que tienen otros intereses. Ahora, José, el futuro político del presidente Luis Arce
en estos 2 años todavía que le quedan de gestión, tendría que enfocarse en Santa Cruz, una región que normalmente no le ha dado el apoyo totalitario como el occidente al movimiento al socialismo. ¿Cuál debería ser la forma de Luis Arce para llegar al cruceño y obtener también ese apoyo en caso de que él vaya a una reelección? Mire, en el corto plazo, miren, lo que viene el próximo año es importantísimo, ¿no? Hemos tenido 36 días de paro, justamente hace un año estábamos en paro en estos días en Santa Cruz por el censo. Si el censo se llega a realizar el 23 de marzo, tienen 6 meses para dar resultados y para empezar a ejecutar las políticas públicas demandadas de Santa Cruz en función a esos resultados. El tema de distribución de escaños, el tema de distribución de recursos económicos. Si eso no se hace en correspondencia a lo que se demanda de Santa Cruz y probablemente se demanda de otras regiones, lo que implica que probablemente, de acuerdo a los datos, probablemente no decimos específicamente cuánto va a ser, probablemente quitarle a uno, sacarle a otro, no sé, pero es algo bien complicado, bien complejo, porque es en función de la migración y la cantidad de gente que existe. Ya, eso, si no se llega a consensuar y a que sea conformidad con todos los sectores, principalmente con Santa Cruz, si es que llega a tener a establecer la cantidad de gente que está proyectada en Santa Cruz y que el gobierno no ejecute en función a eso, yo creo que nuevamente vamos a estar conflictuados entre Santa Cruz y el Estado central con respecto a las demandas regionales. Por tanto, creo yo que en el corto plazo es el principal demanda en este momento, ¿no? La otra, bueno, es el tema del padrón biométrico y otras cosas, pero en el largo plazo hay otras demandas, pero esto es lo primero. Por tanto, esto es un problema que probablemente, si no se resuelve, va a estar en puerta y va a conflictuar el 2024 al gobierno ya con una región, con un departamento. Entre otras cosas, pero la situación es complicada para el próximo año porque sumado a eso va a estar el tema de lo preelectoral. No sabemos el momento cuándo se va a definir si la sigla se queda con Arce o con Evo, que también va a ser otro conflicto. O sea, en otras palabras, Arce Catacora va a tener problemas si es que no sabe dialogar y hacer política, digamos, negociar con las regiones, con ciertos sectores sociales y con el propio partido, ¿no? Imagínense cuántos frentes de batalla va a tener si es que el gobierno no sabe llegar, consensuar y poder tener, digamos, una relación óptima con ciertos sectores para poder llegar tranquilo a 2025. Ahora, Carlos, hablando ya del tema político, aparentemente este tercer año de gobierno ha mostrado ya la distancia que va a existir entre Luis Arce y Evo Morales. Evo Morales que en el Senado se ha tenido que unir a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. ¿Dónde van a quedar estos dos políticos en esa pelea? Porque aparentemente las personas que se visibilizan para las próximas elecciones son Luis Arce y Evo Morales. ¿Dónde quedan Carlos Mesa? ¿Dónde queda Luis Fernando Camacho? ¿Habrán algunas otras figuras políticas que podrán salir en estos 2 años para las próximas elecciones nacionales? Bueno, si el MAS está fragmentado en 2, ¿no? La oposición está fragmentada en 8, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, a mí me causa un poco de risa que como la oposición celebra la fragmentación del MAS y dice, están partidos en 2, ¿no? Y uno conversa y dice, bueno, pero la oposición tiene, si usted se pone a pensar, no sé, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, está Vicente Cuellar, está Samuel Doria, está Rodrigo Paz, tiene realmente una fragmentación muchísimo más profunda, ¿no? Y yo creo que, y comparto lo que decía José Orlando, ha habido una decisión hiper pragmática, ¿no? Si usted el 2020 alguien le decía, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Evo Morales van a sellar un pacto, decía, no, esto es ciencia ficción, esto no puede estar ocurriendo, ¿no? Es imposible, ¿cómo se va a dar? Pero bueno, hoy se dio. Y seguramente eso le va a generar un costo político a Luis Fernando Camacho y a Carlos Mesa también dentro de sus votantes, ¿no? Alguien le va a decir, señores, ustedes, ¿no? Han transado también con el evismo, ¿no? Entonces yo veo muy, muy complejo. Creo que el panorama político está muy complejo para todos. Si alguien me dice que en este momento tiene el camino allanado para hacer política y que está construyendo un proyecto realmente interesante, yo le diría que eso es falso.
¿no? Veo muchísima fragmentación en todos lados, veo falta de proyecto político en todos lados, veo hiperpragmatismo en todos lados, y creo que eso le va a costar muy caro a todas las fracciones. Entonces, definitivamente, este pacto político desnuda este pragmatismo sin sentido ya del poder por el poder. Entonces, en esa lógica, creo que si bien este pacto político yo creo que ha complicado mucho al ala de vista al interior del MAS, además porque por el contenido del pacto, ¿no? Si hay algo que era innegociable al interior del MAS, era decir que hubo un golpe de Estado, que hubo masacres y hoy se habla de presos políticos. También este pacto político le va a costar en su votante a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. Claro, y a mí la imagen que se me viene a la mente es Evo Morales dándose la mano con Luis Fernando Camacho, quien pidió su renuncia, ¿no? Imagínate. A ver, José, ¿qué figuras podrías tú identificar políticamente en Santa Cruz? Una región que seguramente en este censo va a mostrar de que tiene la mayor cantidad de habitantes, pero ¿dónde está el lado político? ¿Dónde están sus líderes políticos? Mire, lo que dice Carlos es cierto, ya de hecho ya está en Santa Cruz, ya hay una disputa interna con respecto a esta, digamos, no sé si alianza, no es alianza, es este acuerdo que había en el Senado entre camachistas, evistas y dirigentes de Comunidad Ciudadana. Ya ha salido, han filtrado, ya están interpelando al camachismo desde Santa Cruz, desde la institucionalidad, algunos sectores, y el camachismo ha reaccionado. Ayer estaba viendo justamente un video de un camachista que reclamaba a otro sector interno aquí en Santa Cruz, que lo están acusando de que está aliado con Evo. Por tanto, esto, y también en el evismo seguramente le van a reclamar a Evo y qué sé yo, pero la situación se complejiza más, se vuelve con... Y en Santa Cruz, como en el MAS, como en todos los lugares, también hay división interna, no hay cohesión. O sea, aquí el tema del tejido social, el tema de los acuerdos, o a pesar de la situación crítica que se vive en el término político, por ejemplo, en el hecho de que en el MAS se ve esta división interna fuerte, que parece que es sin retorno, a pesar de eso, desde la oposición, también hay grupos fragmentados, divididos, ¿ya? Que no tienen la más mínima intención de buscar un terreno común, ¿ya? Porque cada uno se cree el próximo presidenciable, cada grupo se cree el máximo representante, y con estas cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el Parlamento, que son coyunturas imprevistas, que son acontecimientos que se dan, esto ahonda, agudiza más todavía eso. Por tanto, a pesar de las dificultades y la necesidad que hay de que haya un proyecto en común, no se está dando la más mínima señal de que van en función a ellos, sino cada uno va por su lado y más bien están más distanciados. Bueno, querido Carlos, quiero agradecerte la gentileza de haber compartido estos minutos acá en RTP. Muy bien, un placer estar contigo, con José Orlando, también un saludo. Bueno, también José, gracias y un saludo fraternal hasta Santa Cruz. Gracias, Erwin, gracias, Carlos. Saludos a la audiencia paseña. Bueno, ahí estaban Carlos Saavedra y José Peralta conversando con nosotros, haciendo un análisis del momento político que se tiene, del discurso presidencial que hemos tenido ayer. Vamos a seguir con más información en RTP.